Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en la carta segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo primero. Vamos a estar meditando aquí en esta carta escrita por el apóstol Pablo para su hijo amado Timoteo. Gloria al Señor, bendición para cada uno de los que nos estarán viendo a través de esta transmisión y de donde quiera que nos escuchen, bendición para sus vidas, para sus familias, y vamos a estar atentos en esta enseñanza, lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Tenemos aquí la escritura, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí vamos a analizar la escritura, vamos a orar. En el nombre de Jesús, Dios del cielo, Dios de la tierra, te pedimos que en esta hora hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, tomes el control total de cada uno de los que estamos aquí y de cada uno de aquellos que nos escucharán, Señor, y que tu Espíritu Santo corra, Señor, por cada corazón, por cada familia, por cada lugar, por cada ciudad, por cada país, Señor, y haga lo que tenga que hacer. Tu palabra dice que no vuelve a ti vacía, sino que vaya y hace lo que tú quieres, Señor. Y en estos tiempos peligrosos, Señor, estamos mirando la necesidad de tu palabra. En estos tiempos peligrosos, Señor, estamos mirando, Señor, que ya llegaron, Señor, a nuestras vidas. Ya estamos rodeados de peligro, Señor, de la maldad, de la concupiscencia, Señor, de la mentira, de la idolatría, de la hechicería, de las enemistades, pleitos, iras, contiendas, Señor. Rodean a tus siervos que se esfuerzan para poder llegar a esa santidad, para poder llegar, Señor Jesús, a esa fidelidad que tú demandas, Señor, en cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu. Hoy te pedimos la fortaleza de lo alto. Hoy te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean edificadas. Quita, arranca, remueve, Señor, lo que no te agrada, Señor, aunque no nos guste, Señor, pero que tu palabra sea como una espada de dos filos, que penetre hasta los huesos, hasta las coyunturas, que discierna los pensamientos de cada uno de nosotros, Señor, y que parta el alma, Señor, en cada corazón, en cada creyente y en cada oyente. Gloria al Señor, ocupe sus lugares en esta hora. Vamos a entrar en este tema tan importante. Se le ha titulado a esta enseñanza: la máscara del pecado será descubierta. El apóstol Pablo, en la revelación del Espíritu Santo, miraba estos tiempos, a casi ya 2000 años, miraba que habría de tiempos peligrosos, tiempos donde los hombres se iban a rebelar contra el Evangelio, tiempos donde los hombres tomarían sus propias decisiones, y nos da una determinación de la conducta del ser humano. Y el apóstol en la revelación está mirando que el Espíritu Santo estaría dispuesto en estos tiempos a trabajar en su iglesia para conducirnos a toda verdad y a toda justicia. Mas sin embargo, la corrupción, el pecado ha golpeado el cuerpo de Cristo, por el cual murió en la cruz del Calvario. Si usted que me escucha es parte de este cuerpo, se identificará en esta predicación. ¿Qué es una máscara? Una máscara es un objeto que cubre o representa la cobertura de un rostro o una identidad para esconderse detrás de un personaje que no es muy claro, que no es muy visible. Estos individuos, a través de la información, dice que es para ocultar y es para engañar.
En las culturas virtuales nosotros encontramos en el estudio para llevar a cabo ritos o representar deidades o representar culturas, y ponen su máscara para que su rostro no sea identificado, llevándolo en una maldad o en una mentira. En la cultura popular encontramos un símbolo de un carnaval o festividad tradicional y oscuros actos que se llevan a cabo. En la estética miramos y analizamos un producto que usa el hombre y la mujer para maquillar su rostro o disfrazarse, usa pinturas o dibujos de algunos personajes conocidos o favoritos. Y esto lo vemos en dichas fiestas de disfraces. En la informática se usa en las redes sociales para engañar con falsedad y disfrazar una identidad, para manipular y engañar o cometer un fraude. El enmascaramiento implica ocultar o suprimir la propia identidad para ajustarse a las expectativas sociales. Mire, no es una conducta propia, es para aparentar, para impresionar a la sociedad, desconectándose de la naturaleza que Dios ha dado. Cuando una persona deja de ser original, pone la máscara para cubrir y ocultar. Miramos nosotros en esta información tan importante y detallada de poder mirar cómo cada uno de nosotros hemos sido perjudicados o cómo cada uno de nosotros hemos sido librados y no hemos sido engañados. La Escritura nos relata que los tiempos que miraba Pablo eran estos. Vendrían hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire, una máscara, algo que se esconde, pero tienen apariencia de piedad. Podrán presentarse tal vez con una sonrisa, pero con una maldad dentro del corazón. Y la historia nos informa desde el tiempo primero de Adán y de Eva, cómo hubo un personaje que era astuto, que vino a esta mujer disfrazar una mentira para parecer la verdad. Y ahí empezamos con este problema. Dios había puesto lo original, a su imagen, a su semejanza, parecido, su gloria, su poder, su comunión. Estaba allí el hombre. Luego creó a la mujer y luego el diablo apareció. Disfrazó una mentira con una verdad. Miramos esta máscara llamada la astucia. La máscara de Satanás puesta en el rostro, no se pudo identificar que era el enemigo. El engaño, las mentiras y las excusas fueron conllevadas a estos dos hombres desde el Génesis 4, 8, 12 en el 3, 13, donde miramos nosotros que la máscara de la irresponsabilidad de la mujer culpando a la serpiente
inmoralidad del hombre puso su máscara diciendo y culpando a Dios. La mujer que tú me diste. Desde ahí, esa máscara cubrió la verdad, cubrió la irresponsabilidad. Encontramos también, a través de la historia, a Caín, que mató a Abel. Y viene Jehová y le dice, ¿dónde está tu hermano? Él se refugia y dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Encontramos esa misma máscara de excusa irresponsable por el acto cometido. ¿A dónde nos lleva la historia? En Génesis 6:7 también miramos el pecado de los hombres. La máscara fue la maldad. En Génesis 7:1-7 miramos la máscara de la incredulidad. Y estamos mirando en Génesis 19 la máscara del orgullo, de la soberbia, de la inmoralidad en Sodoma y Gomorra, lo cual Dios determina el juicio en la maldad de los hombres, escondiéndose en la irresponsabilidad, escondiéndose en la maldad, escondiéndose en las mentiras, escondiéndose en las excusas, escondiéndose en esas artimañas del error. Pusieron la máscara delante de Dios. Las consecuencias fueron graves según la historia, donde grandes, pequeños, niños y adultos fueron llevados por las consecuencias del pecado. Pero la historia nos relata de un hombre de Dios llamado David, que fue un rey y fue un profeta, donde en una ocasión allá en el Salmo 51 dice que la maldad lo visitó, venía cubierto con una máscara, la máscara de la inmoralidad sexual. David, teniendo muchas mujeres y concubinas, paseando por la alcoba, miró una mujer, la codició en su corazón, la mandó llamar y adulteró con ella. Luego ella tuvo un hijo con él. Y luego, para cubrir el pecado, usó la máscara de un asesinato. Le quitó la vida al marido de la mujer. Y lo cubrió con engaño, con mentiras, y llevó a la mujer al palacio. Y él dijo, aquí no pasó nada. Pero Dios, mirando el corazón de un siervo, el corazón de un hombre que alababa, que adoraba, que estaba dispuesto a dar su propia vida para que la gloria de Dios descendiese en su mismo pueblo, Dios le llamó la atención. Dios había determinado que el corazón de David era un corazón semejante al de Dios, donde la gloria se manifestaba, donde el poder estaba ahí y el respaldo de Dios estaba ahí desde temprana edad. Y esas virtudes de David las poseía, y esa valentía, y esa agilidad de su corazón. Pero un día llevó la máscara del enemigo y lo engañó. Y en el Salmo 51, cuando el hijo de él murió, Dios le quitó la vida. Ahí vemos nosotros que su corazón se empezó a contrictar. Su corazón se empezó a quebrar, pero no sin antes ocultar el pecado, hasta que Dios le envió un profeta a decirle que él era aquel pecador. Dios siempre envía a alguien a decirle al pueblo la maldad, el pecado, las transgresiones, la idolatría o lo que lleve al pueblo a pecar contra la santidad de Dios. Hoy la palabra está siendo predicada para que nos identifiquemos. Y David, en su dolor, en su tristeza, en su agonía, en su preocupación de poder perder la gloria de Dios, él se refugia en su aposento y entra y cierra las puertas y dice que entra en ayuno y entra en oración. Entra en un clamor para que la gloria de Dios no sea quitada. Y está ahí luchando
luchando, y cuando escribe el Salmo 51 nos refleja y nos dice en un versículo tan importante, dice: en maldad me concibió mi madre. Mire, cuando él había puesto la máscara delante del profeta, fue descubierta la maldad. Pero cuando él entra en su aposento alto para tratar de enmendar el error, él encuentra que el pecado no solamente estaba en él, sino la trascendencia del pecado. Dice: encuentro que el pecado no está solamente en mí, sino en las generaciones venideras. El pecado me concedió mi madre, y esta actitud no agrada a Dios. Y él se remonta en una revelación que no había percibido hasta que la maldad lo visitó. Entonces se refugia y encuentra y quita esa máscara del pecado y hace con Dios un pacto y le dice: no me eches delante de ti, no quites tu Santo Espíritu de mí, perdóname, límpiame. Mira, este pecado no viene solamente de mí, estoy entendiendo que la transgresión del pasado me está afectando, pero no le estoy echando la culpa a mi padre ni a las generaciones pasadas. Estoy siendo responsable de mis actos. Y eso es lo que Dios quiere en esta hora, que cada uno de nosotros seamos responsables de estos actos, pero que miremos si hay alguna máscara que está impidiendo que veamos nuestro corazón, nuestra conducta, nuestra manera de ser delante de Dios. Estamos analizando estos sucesos en la historia y miramos que el pecado sigue arreciando, pero David le puso un freno en este salmo tan importante al pecado cuando se analizó a sí mismo. ¿Qué miramos? Miramos en primer plano que nos presenta la historia el pecado por la transgresión desde Adán, de los primeros padres, y hasta el día de hoy. Pero hay un plano que es en el primero que estamos mencionando, estos caracteres, estos acontecimientos o este comportamiento de los hombres que nos relata Pablo en el capítulo 3, uno de los cuales leímos: crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. Miramos en primer plano un comportamiento humano alejado de Dios, un comportamiento que no ha reconocido que Dios es nuestro creador. Un comportamiento que no hemos reconocido que necesitamos ser perdonados. Un comportamiento que no ha reconocido el hombre que necesita arrepentirse, convertirse, dejar el mundo y volverse a Dios. En ese plano, la Escritura misma nos relató que están sin conocimiento. Tienen más amor por los placeres del mundo y de su propia vida que de Dios. Aquí sometemos a estos hombres en la palabra y en la revelación del apóstol Pablo en estos tiempos. Miramos la historia de lo cual viene la trascendencia del pecado. Pero en segundo plano queremos analizar hombres, mujeres que le dieron la espalda al mundo y vinieron a los pies de Cristo. Hombres y mujeres que Dios nos llamó para que fuésemos nosotros partícipes de su reino. Los que hemos nacido de nuevo, los cristianos de todas las edades, de todos los lugares, de todas las naciones, países que han entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí entramos usted y yo, en este segundo plano. Pero vamos a mirar conforme a la Escritura, si usted y yo pertenecemos a ese segundo plano, semejante a los hombres y mujeres del primer plano. Es aquí donde entran las cuestiones y
las preguntas sobre si somos cristianos genuinos, si somos cristianos verdaderos o si somos cristianos falsos. Hoy nos vamos a identificar conforme a la luz de la palabra. Si este grupo de personas que nos relató en el capítulo 3, 2, versículos 2, 3 y 4 y el 5, estamos nosotros. Hoy es tiempo de lo cual debemos de analizarnos en los tiempos finales si nuestra vida está determinada en los planos de Dios, en sus propósitos divinos, si nosotros nos hemos extraviado o caminamos al margen de las Escrituras. Jehová le dijo a su pueblo: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Los caminos del Señor son rectos, son justos y son verdaderos. Y el que quiera caminar con ellos, Cristo dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hoy vamos a mirar si estamos siguiendo a Jesús o nos hemos quedado en el camino. Hoy vamos a ver si las astucias y las artimañas de Satanás nos han cegado la mente, el entendimiento y nuestro comportamiento no lleva un margen bíblico. Y es aquí donde los hombres de Dios no se atreven a acercarse a la luz de la palabra. La Biblia dice que las obras de los hombres eran malas y no vinieron a la luz para que no fuesen reprendidos. Pero usted y yo, conforme a la valentía que portamos, nos vamos a acercar a esta luz. Por ejemplo, hemos recibido las bendiciones a través de lo que Dios nos ha dado. Estoy dirigiéndome al pueblo cristiano en general. Para entrar y ser partícipes de la familia de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. 1. Fuimos lavados con la sangre de Cristo. 2. Fuimos miembros y partícipes de la familia de Dios. 3. Nos dio de su gloria. 4. Nos dio de su Santo Espíritu. 5. Nos redimió. 6. Nos dio dones. 7. Nos dio talentos. 8. Nos hizo partícipes de su reino en la santidad. 9. Nos sentó en los lugares altos con Cristo Jesús. 10. Fuimos bautizados en agua y fuimos bautizados en el Espíritu Santo para la muerte y la resurrección de Cristo. 11. Fuimos perdonados los pecados pasados. Y 12. Pero no fueron quitadas las inmundicias. Hasta aquí vamos bien. Entramos en el segundo plano de la salvación del alma. Su alma fue salva. A través del arrepentimiento y el bautismo sus pecados fueron perdonados. Hasta ahí vamos bien. Dios compartió su gloria, su poder, sus dones, su ministerio, sus talentos. Fuimos partícipes de lo que no éramos antes. Antes éramos tinieblas, pero ahora vinimos a ser luz. Morimos al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Dejamos el mundo para seguir al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que mirar si esa palabra aplica en nuestra vida, en la trayectoria cristiana, a través de los años. Aquí no vamos a manejar ni rangos espirituales, ni ministerios, ni llamados. No. La Escritura dice que somos uno en unidad en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Así es que no nos vamos a excusar por un llamado, no. Vamos a ver si el alma de cada uno de nosotros está siendo conducida por el Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia, o vamos a mirar si el alma fue extraviada por el engaño y el espíritu de error. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, nos dice que el bautismo a lo que corresponde es para perdón de
pecados, teniendo una vida nueva en Cristo Jesús, teniendo un nombre nuevo, un nuevo nacimiento. Pero aquí Pedro nos presenta una advertencia, un peligro, nos amonesta, nos detiene y nos hace ver que el bautismo por el cual cada uno de nosotros fue llevado, dice que es una buena acción, conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Ahí culmina lo que es el bautismo. De ahí en adelante, la advertencia que el apóstol Pedro presenta es no quitando las inmundicias de la carne. Hasta ahí hay una determinación, hay una parada, hay una manera de examinarse, hay una manera de entender, de comprender y mirar lo que la Escritura nos está diciendo. Y muchos han pasado por alto las palabras, el consejo de la Escritura de los siervos que Dios inspiró a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa no quitando las inmundicias? Pedro y el apóstol Pablo, caminando en la guianza del Espíritu y en la revelación de ella misma, dice Gálatas capítulo 5 en adelante, examinamos nosotros una conducta que no es aprobada por Dios y le es llamada las inmundicias de la carne o la obra de la carne. Estas inmundicias no fueron quitadas en el bautismo y es aquí donde el pueblo de Dios se ha detenido, se ha estancado, no ha caminado en un crecimiento de la salvación, porque piensa que porque fue bautizado ya es salvo. Pero Pablo en la revelación nos da a entender que la manifestación de la carne lleva al punto de examinar nuestro corazón. Y Pablo está hablando a la iglesia de Galacia, no está hablando al mundo. No es comparado con lo que leímos la historia anteriormente, lo que se encuentran en primer plano, los hombres que no han reconocido a Dios. Estamos en el segundo plano de los que fuimos lavados, purificados y de los que Dios compartió su gloria con cada uno de nosotros. Pasando del área del bautismo y dando el segundo paso, encaminándonos hacia las promesas divinas, encontramos las inmundicias de la carne que no fueron quitadas en el bautismo. Ahí nos enseña que el perdón de pecado fue por la vida pasada y Dios nos hizo un hombre nuevo, pero no quitó las inmundicias. Y ese hombre nuevo se sigue corrompiendo por las inmundicias. Y es aquí donde muchos pueblos no entienden y no comprenden y se ha ido estancando con el tiempo. Y una de las cosas que miramos en Gálatas nos dice que es el adulterio. El adulterio es conducido en dos formas. Una carnal, que es el adulterio que miramos. Pero la palabra espiritual es cuando le añadimos a la palabra de Dios, cuando adulteramos la palabra de Dios, que no está ahí lo que le ponemos nosotros, sino que es traído de un pensamiento exterior y lo queremos aplicar con la palabra y hacemos una mezcla de la palabra. Esto se llama adulterio. En el Antiguo Testamento Dios reprendió el adulterio del pueblo, se fue a adulterar con los ídolos, espiritualmente, fornicó con los ídolos. ¿Estamos entendiendo? El significado espiritual, porque le estamos hablando a la iglesia que se supone que nosotros debemos ser espirituales. En el segundo punto encontramos la fornicación, los ídolos, las formas que no conforman parte de lo que es esencial de Cristo. La inmundicia, pueden ser palabras deshonestas, puede ser inmoralidad sexual, puede ser apetitos de la carne,
y tantas cosas. Y luego descifra la psiquia. Hechicerías, enemistades, pleitos, iras y contiendas. ¿Cómo es que estas actitudes están corrompiendo el pueblo de Dios? Este pecado, ¿cómo es perdonado si la Escritura dice que solamente hay un bautismo, una vez nada más? ¿Cómo Dios puede perdonar el pecado de los hijos en estas actitudes? A través del arrepentimiento, pero muchos se excusan diciendo que ya se arrepintieron, a través de la conversión, pero otros se excusan que ya se convirtieron y vinieron a Cristo. Otros no quieren mencionar esta palabra de arrepentimiento por la maldad que hay en los corazones. Si no, el mundo hubiese obedecido y no hubiese perecido en el diluvio. Pero no quisieron ellos reconocer su pecado y su maldad. Ahora, dentro del pueblo de Dios, ¿por qué hay pleitos? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay iras? ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay envidias? ¿Por qué hay? Porque muchos no han entendido y no han llegado a una madurez espiritual. Pablo dice que son niños espirituales que no son capaces de recibir un alimento sólido. Pablo reprende a la iglesia y también le dice, ustedes deberían ser maestros, pero hay necesidad de volver a enseñar otra vez. Otros dicen que son hombres carnales, naturales, que no pueden discernir lo que es de Dios, no pueden comprender. Esto nos lleva a que aunque seamos partícipes y miembros de la familia de Cristo, después de haber pasado el bautismo, nos encontramos con las inmundicias. ¿Qué es lo que pasa? Que si hemos dejado nuestro primer amor, que es el Espíritu Santo, que es la consagración, el ayuno, la oración y la palabra, las inmundicias van a llevarnos, nos van a arrastrar a las concupiscencias del viejo hombre. Y es por eso que miramos una mezcla dentro del cristianismo, hombres espirituales y hombres carnales, mujeres espirituales y mujeres carnales. ¿Cómo es entonces que estas inmundicias vuelven a involucrar al pueblo por el cual fue lavado, santificado y por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué la insensatez y la necedad se vuelven a apoderar de nuestras vidas? ¿Cuándo pasa esto? Cuando los hombres y mujeres de Dios no llevan a cabo una convicción de lo que es la santidad, de lo que es la pureza de Dios, y cuando no se alcanzan a examinarse a sí mismos. David miró que había una máscara, que había un pecado que lo estaba separando de Dios. Y no encontró en la profundidad de su alma, de su corazón, la concupiscencia de su conducta inmoral, desenfrenada por tener una mujer más. Lo llevó a enfrentarse, a golpearse. Tuvo la necesidad de examinarse a sí mismo por el desvío de su propio corazón. Y es aquí donde miramos, y a través de estas actitudes mínimas, que son pleitos, iras, contiendas, disensiones, desacuerdos en la palabra, que si la palabra dice esto, que si la palabra dice lo otro, nos lleva Pablo a decir que hay niños espirituales, como lo decíamos, hombres naturales. ¿Cuáles somos nosotros? ¿Nos escondemos detrás de un ministerio que Dios nos dio? ¿Nos escondemos de un llamado que Dios nos hizo? ¿Nos escondemos de una fórmula bautismal en la cual fuimos llamados? ¿En qué el pueblo de Dios se sigue escondiendo para no llegar a la realidad de los actos cometidos que ofenden a Dios? Examinando los puntos que Gálatas nos dice de las inmundicias de la carne,
encontramos en el 5 la palabra idolatría. Y esta idolatría llevó a la conducta del pueblo de Dios a no entrar a la tierra prometida. Pablo dice que el pueblo de Dios, todo el pueblo fue bautizado. Cuando pasó el mar, simbólicamente el pueblo fue bautizado. Cuando entró a la nube, cuando bebió agua de la roca, cuando comió del maná del cielo, el pueblo de Israel tuvo las mismas bendiciones y los mismos privilegios que usted y yo tenemos. Fueron bautizados, le fueron perdonados sus pecados de su vida cuando vivían con Faraón en la corrupción de su vida. Pasaron el mar rojo que representa el bautismo, hubo alegría, tomaron los panderos y empezaron a danzar y a brincar por la libertad. Eso representa que Dios nos sacó del mundo de las tinieblas, de los vicios, de las maldades, para venir a sus pies en santidad y ser purificados. También vino la alegría a nuestras vidas, a nuestros corazones, pero en el transcurso de llegar a las tierras prometidas, el pueblo se corrompió. Nosotros, a través del caminar de Cristo, hemos encontrado una corrupción que también nos ha golpeado, esta idolatría. Y miramos la idolatría llevada cuando el hombre de Dios subió al monte Sinaí para traer los mandamientos para el pueblo. Dejó un encargado a su hermano. Y su hermano, en el miedo, en no saber qué hacer, les hizo un becerro de oro. Ahí encontramos la idolatría. El becerro de oro, le dijo: aquí está el becerro, ese Dios lo sacó de Egipto, vayan en pos de él. Y entonces fue y se puso un altar para excusarse cuando su hermano Moisés bajase del monte Sinaí. Y le dijo: ahí está el pueblo, echamos a la lumbre y salió un becerro de oro. Pero mira, yo tengo un altar para Jehová. Y vino Moisés enojado por la maldad del pueblo, por la corrupción del pueblo. Y es ahí donde miramos nosotros que Dios ha puesto hombres de Dios para llevar al pueblo en santidad. Está el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, relatándonos la conducta de lo cual nosotros nos está llevando a alejarnos de Dios. Pero los hombres que no han predicado la verdad, como el hermano de Moisés, corrompen al pueblo. Mira lo que nos dice el apóstol: vendrán tiempos cuando no subirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí encontramos el error dentro del pueblo de Dios, cuando se conforman pastores, ministros o que enseñan al pueblo conforme a la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué son las concupiscencias? Los que no han entendido que las inmundicias están apoderándose de sus vidas. Pueden tener su llamado, pueden tener su ministerio, pero dentro del corazón están los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, la chivia, envidias y homicidios. Homicidios en la palabra espiritual es todo aquel que tumba los ministerios, todo aquel que le corta las alas a aquel que quiere crecer espiritual y mata el ministerio y mata el llamado de aquellos que vienen caminando en fe. Ese es un pastor o un líder homicida. Y Pablo dice: sabéis que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios, tampoco tiene parte en el reino de Cristo. ¿Cómo es que entonces mucho pueblo se esconde tras una máscara del bautismo? Es parte nada más. Es parte, es una entrada. Pero muchos se siguen escondiendo, pero dentro del corazón la Escritura dice que está la idolatría. Y por causa de la idolatría el pueblo no entró a las tierras prometidas, pero la Escritura nos dice que el pueblo fue bautizado.
entonces el bautismo no te da la salvación completa. Solamente es parte, solamente es una entrada. Las inmundicias te vuelven a sacar del plano de Dios. Porque Pablo, hablando y meditando en todas estas maneras y conductas, dice: quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sella con una palabra de profecía. Así es que si usted se excusa en el bautismo, que ya se bautizó o que sus pecados fueron perdonados, usted todavía no ha entendido la palabra y usted está perdido, navegando en los pensamientos y no ha sido plantado en la palabra. Está pasando por alto las inmundicias y esas inmundicias han arrastrado a muchos hombres. Y ahora el plano primero que nos presenta la Escritura y el análisis de este tema, estamos mirando que nosotros como pueblo de Dios hemos venido a ser parte también del primer plano. Y ya no habrá amén, ni gloria a Dios. Pero tenemos que entender, tenemos que reaccionar. El pueblo de Dios tiene que entender que se está perdiendo. Aquí, en el segundo plano, podemos ser llamados, elegidos. Podemos estar o ser miembros de una iglesia. Pero en nuestros corazones también podemos ser lo que dice 3 y 2 de 2 de Timoteo: ser amadores de nosotros mismos. Es que yo amo mi ministerio, pero no amo al que me lo dio. Es que yo amo la iglesia, pero no amo al que murió por ella. Es que yo amo a mi pastor, pero no amo al que murió en la cruz. ¿Dónde se esconde el pueblo de Dios? Cuando vienen estos maestros conforme a sus concupiscencias, cuando no han pasado por la puerta que es Cristo y no se han humillado y no se han arrepentido y no se han convertido, entonces el ego vuelve a subir, la arrogancia vuelve a subir, la altivez de espíritu vuelve a brotar. Y hay orgullo, hay engaño, hay maldad. Esos son deleites personales cuando los líderes se gozan de aquellos que les va mal. Cuando los líderes prefieren ver a un miembro de su propia iglesia en el mundo, en las drogas, destruido, para levantarse el cuello y decir: ves que teníamos razón. Esos son los que se aman a sí mismos, que se han corrompido y están pasando o han pasado el primer plano de los mismos hombres soberbios, engañadores, estafadores, desleales, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores. Hay mucho líder dentro del pueblo de Dios con estas conductas erradas, descalificados. Son traidores, impetuosos, fraudulentos. Dice que son arrastrados por las diferentes concupiscencias. ¿Cómo es que podemos identificarlos? ¿Cómo es que no podemos ser arrastrados por estas concupiscencias? Mira, dice la Escritura: seamos obvios. Tenemos que soportar todas las infracciones que nos hagan. Tenemos que hacer una obra de evangelista y cumplir el ministerio. ¿Pero de qué forma? De la forma que agrada a Dios. Cuando la iglesia de Cristo se estanca en el bautismo y no mira las inmundicias de la carne, está en peligro de perder la salvación, de perder su propia alma. Cuando el pueblo de Dios no se enfrenta a la realidad de las cosas, se descuidan, no obedecen a la palabra,
sino que pelean con ella. No siguen los consejos de la profecía, sino que los mezclan con sus pensamientos corruptos. Cuando el pueblo se vuelve necio y negligente, entonces usan la máscara para cubrir el pecado. Mire, los engaños vienen a sí mismos. Primero el diablo trabaja en sus mentes, en sus pensamientos, cuando el diablo ve que ya no hay oración, cuando el diablo ve que ya no hay ayuno, cuando el diablo ve que ya no hay consagración y no se lee más la palabra, cuando el diablo ve que se está refugiando cierto líder en sus títulos, en sus llamados, entonces el diablo dice: aquí es mi terreno, aquí es mi lugar. Y entra y domina la mente de los líderes, y entra la corrupción, y entra lo que es llamado amarse a sí mismo más. Empieza a quitar a Cristo de la cruz, empieza a quitarle a la palabra y empieza a añadir sus propios conceptos. Y este es el extravío del pueblo. Hoy miramos en el mundo que nos rodea que la palabra se ha tomado como un disfraz. Ministerios disfrazados de hipocresía, ministerios disfrazados de payasos, iglesias disfrazadas de paganismo, siervos de Cristo sirviendo a los ídolos, pueblo de Dios inclinado a la idolatría sirviendo al mundo. Cuando la palabra ya no es eficaz en el corazón, cuando el consejo bíblico es: no améis al mundo, ni las cosas del mundo. El que ama al mundo no tiene el amor de Dios en su corazón. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Cuando el pueblo de Dios cae en esta negligencia y no se examina, muchos van camino y cayendo al abismo en tinieblas de oscuridad. Muchos están dando a Dios la espalda. Muchos han dejado de cargar la cruz. Muchos se volvieron a ser amigos del mundo y se constituyeron enemigos de Dios, enemigos de la palabra, enemigos de la corrección, enemigos de la verdad, pero están ahí disfrazados como pastores, como ministros, como evangelistas, como profetas, como maestros, como cantantes, como músicos, engañándose a sí mismos y engañando a los demás. Hubo un grupo cuando Cristo anduvo en la tierra llamado los fariseos y les dijo: hipócritas, no entran al cielo, pero tampoco dejan entrar a los que vienen. Se convierte en un obstáculo para el reino de Dios, para la salvación de los demás, y venimos a hacerlo en un segundo término, como lo fue el primero: corruptos de mente, sin entendimiento, sin comprensión. Y nos volvemos a ser otra vez amigos del mundo. ¿Dónde un cristiano, un líder se hace amigo del mundo? ¿Dónde? ¿Cómo es que el enemigo lo corrompe? ¿Cómo es que el enemigo lo desvía? Cuando el tiempo viene y el enemigo mira el corazón vacío, y cuando el líder no quiere sufrir ya más la sana doctrina, donde se juzga, donde se señala, donde se critica, donde se necesita pagar el precio, donde le dices que eres un santurrón por guardar la santidad, donde no te corrompes con el mundo y dices: ese es santo. Cuando ya no se quiere pagar ese precio, entonces la doctrina de Cristo, que es el sacrificio, el dolor, el sufrimiento, el desprecio, entonces se amontonan y predican solamente lo que ellos quieren oír y quitan la palabra para poner sus pensamientos y así poderse deleitar y que la escritura no venga
a señalarnos. Cuando la concupiscencia de estos pensamientos entra, entonces miramos que Dios no puede ser engañado y Él traerá a la luz el tema, la máscara del pecado será destruida, será quitada, será descubierta. Y es allí donde nosotros entramos en esta palabra que me llama mucho la atención, que es la idolatría, la adoración a los muertos. Cuando la doctrina de Cristo es el sacrificio en la cruz y en llevar la cruz diariamente, y los que no se han negado a la cruz, entonces la abandonaron. Ya no se sigue una doctrina de Cristo, se sigue una doctrina de mandamientos de hombres. ¿Cuál es la doctrina de los mandamientos de hombre? Todo lo que no es bíblico. Y en la idolatría, estábamos analizando en la radio este viernes cómo el paganismo, las culturas y la adoración a los muertos que el mundo festeja y nosotros como cristianos lo reprendemos. Ese día de Halloween que acaba de pasar y vemos que el mundo está celebrando a los muertos y nosotros como cristianos los reprendemos. Pero resulta que el pueblo de Dios también adora a los muertos. Cuando se deja de adorar a Cristo, que es el que está vivo, y se le da la espalda y se va al mundo, se constituye enemigo de Dios. Y esta es la realidad que muchos no quieren negar. Pero uno de los problemas de la idolatría es este hombre llamado Valentín que explicábamos en la radio. Después vamos a dar unas enseñanzas más claras, más específicas, donde se lleve al pueblo a la realidad de la luz de Cristo, donde se lleve la palabra en la confrontación de cada uno de nosotros. Tenemos que pasar por el filtro de la palabra, y si somos calificados, entonces entraremos al cielo. Si no, no entraremos. Por más cristianos que nosotros digamos ser, no vamos a entrar, porque Dios no puede ser burlado. ¿Cómo es que se adora la memoria de un hombre llamado San Valentín, 14 de febrero? ¿Cómo es que el pueblo de Dios se corrompe y mete esta doctrina de hombres y mandamientos y corrompe al pueblo? Cuando el pastor y líder se desvía, es ahí donde acarrea con el pueblo metiendo esta idolatría, esta festividad, esta cultura. Y camina igual que el mundo. No hay distinción. Aunque usted se llame apostólico, pentecostés o evangélico, no hay distinción. El mundo está dentro de su alma, dentro de su corazón, dentro de su mente. Su conciencia ha sido corrompida, ha sido desviada del propósito de Dios. Ya no quiere más seguir la cruz de Cristo ni cargarla. Ahora se ha hecho amigo del mundo, se constituyó enemigo de Dios. Es cuando se contrita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aparta. Y si el Espíritu Santo se aparta de los creyentes, entonces no somos guiados a toda verdad y a toda justicia. Para eso fue dejado el Espíritu Santo. Muchos no creen, la incredulidad les ha llegado el entendimiento y no creen que el Espíritu Santo es una persona. La corrupción ha llevado al pueblo al desvío, que estén ahí en las iglesias cada domingo, o levanten las manos, o aplaudan, o brinquen, o salten, o toquen pandero. En el tiempo final será quitada la cizaña y el trigo. Será separada. Las vírgenes sabias y las vírgenes insensatas y necias no entrarán porque no hay aceite, porque no hay obediencia. Y es aquí donde vemos nosotros otro hombre llamado Santa Claus, un personaje muerto, y el pueblo lo ha traído. Y muchos líderes lo han metido dentro de su mente, de su corazón, de su alma, y los han acarreado a sus propias familias, a los miembros de las iglesias, y lo han metido dentro del templo de Dios. Que la Biblia nos representa dos templos: el templo, el cuerpo por el cual Cristo pagó. Es aquí, en este templo, donde se ha corrompido. Este templo es de 4 paredes, más sin embargo también lo consagramos para que se predique la palabra de Dios, y le llamamos también casa de Dios. Pero hay áreas espirituales y hay áreas carnales. Todas estas ideologías de hombres se le llaman
doctrina y mandamientos de hombres. Tenemos que pasar si verdaderamente, hay muchos que dicen tener la sana doctrina, pero el fruto es muy diferente. Las actitudes son muy corrompidas. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es aquí donde estas costumbres paganas, manipuladas, vendidas por las estrategias de Satanás, nos vendieron una Navidad diciendo que se celebra a Cristo Jesús. Todo eso mucho pueblo ha creído y hemos caído en estas concupiscencias del mundo, en estas ideologías, y corrompemos la santidad de Dios. Nos desviamos. Pero para eso es la palabra, para confrontarnos y mirar si la doctrina sigue siendo de Cristo o es doctrina de hombres. ¿Cuál es el tercer peligro que miramos en una doctrina desviada? A través de todas estas fiestas, culturas de 15 años donde se hacen celebridades. Después, como les estoy mencionando, vamos a tallar de una por una y mirar si el pueblo de Dios ha sido fiel o ha sido desleal. La verdad en estos tiempos, por esta corrupción, hace falta. Miramos estas máscaras diferentes. ¿Cuál es la máscara que nosotros portamos para escondernos? La máscara de la Navidad, la máscara del 14 de febrero, la máscara de los 15 años, la máscara de la adoración a los muertos. Hoy en día, tristemente, muchos pastores y ministros se han puesto una máscara de payasos dentro del altar, dentro del púlpito, y así quieren predicar la palabra de Dios, y así la enseñan. Y el pueblo que no ha despertado, y el pueblo que no ha entendido, no ha comprendido, lo aplaude, lo festeja, camina por él. Pero la palabra de Dios nos sigue diciendo, mira cuál es la causa, mira cuál es la doctrina que se te presenta. Y estamos en estos términos y el Espíritu me daba de pasar de la doctrina de Cristo a pasar a la doctrina y mandamientos de hombres, y de ahí viene el peligro más grande. Si el pueblo no entiende, no comprende y no razona, Pablo habla de una doctrina llamada doctrina de demonios. ¿Quién controla el mundo? La Escritura dice que es Satanás, el padre de mentira. El Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no le resplandeciese la palabra de Dios. Y si el mundo cristiano está en un término segundo donde fue lavado, limpiado y pasó a ser al término primero del cual hablábamos, pues no es más seguidor de Cristo. La Escritura dice que si alguien tomando la mano y poniéndola en el arado y voltea atrás, no es apto ya más para el reino de Dios. No hay nada más que hacer. Y hoy quiero que los corazones del pueblo se estremezcan. Hoy quiero que la palabra de Dios llegue a sus vidas y se examinen a sí mismos. Porque muchos van al abismo. Muchos van caminando en esas tinieblas y ya no hay más luz de Cristo en sus corazones. ¿Cuál es la máscara? Tenemos que mirar en los tiempos de la iglesia primitiva. Todas esas costumbres, paganismos y tradiciones que la iglesia o el cuerpo de Cristo tenga ahí o los líderes enseñan es desaprobado completamente en el término bíblico. Los apóstoles no anduvieron con paganismo, con tradiciones. Los apóstoles no anduvieron vistiéndose de payaso para predicar el evangelio. Ellos murieron en los coliseos romanos antes que llegar a Cristo. Murieron a filo de espada, otros con arco,
otros fueron aventados a los leones, otros fueron aniquilados cortándole la cabeza, pero no desmayaron, murieron en la firmeza. Tenemos que ir a la luz de la palabra. Cristo no enseñó ningún evangelio de estas tradiciones. No están en las cartas de Pablo. Entonces, ¿por qué mucho pueblo lo celebra? ¿Por qué mucho pueblo lo adapta? No me imagino a Pedro sacando su espada y diciendo a los demás discípulos: vamos a cortar un árbol grande para cuando Cristo no esté, nosotros lo pongamos ahí y nos arrodillemos delante de él. Pedro estaba interesado en el reino, en el llamado, en el ministerio, en ser lleno del poder del Espíritu Santo, en llevar a cabo el sacrificio de Cristo y seguir los pasos del Maestro. No desviado, no corrompido. La palabra nos sigue añadiendo en Mateo, o vamos a ver Apocalipsis 22:14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Es aquí donde Dios quiere traer a su pueblo otra vez a la comunión, a entender, a comprender, a razonar. Es aquí donde Dios quiere volver a unir a su pueblo, pero lo que pasa es que muchos pueblos lo han dejado por fuera. Cristo dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere la puerta. Es ahí el problema de muchos cristianos, que no le han abierto la puerta a Cristo. Lo han dejado esperando por fuera, por años, pero le han abierto las puertas al engaño, le han abierto la puerta a la maldad, le han abierto las puertas a esas tradiciones. Y la corrupción está dentro, y por eso muchos cristianos y líderes no quieren abrir la puerta de su corazón, porque va a entrar Cristo y va a ver la corrupción que está ahí, por no quererse arrepentir. Y muchos van a morir en esos pensamientos. Muchos van a morir por no querer reconocer sus faltas y sus errores. La Biblia dice: es de sabio reconocer, es de sabios entender, es de sabio recapacitar. Aquí tenemos que elegir a quién servir. Porque si usted sigue sirviendo al mundo, la Escritura dice que sirve a dos señores, quedará mal. O sirves a uno o sirves al otro. O sirves al mundo o sirves a Cristo. Tiene que entrar una determinación en la vida del cristiano. La Escritura nos dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Si usted no lava las inmundicias que a usted mismo ha dejado entrar, usted no tendrá derecho al árbol de la vida. Pero tiene que entender que el bautismo solamente fue una conciencia buena delante de Dios y delante de los hombres. Y es las inmundicias lo que lo está llevando y arrastrando al mismo infierno. Es ahí donde nos cuesta trabajo enfrentarnos a la realidad. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué pasa con los corazones sucios, llenos de maldad, de iniquidad, de mentiras? ¿Qué pasará con los pastores que engañan al pueblo y enseñan estas mentiras culturales, tradicionales? Los corazones no son limpios, no son rectos, no son justos. Pero sin embargo Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo y podemos examinarnos. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre de la palabra de Dios verdadera, genuina, firme, recta, justa. Pero los que tienen comezón de oír lo que ellos quieren, irán a la perdición. Irán a la perdición, irán en desvío. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Quién estará en su monte santo? La Escritura dice: el limpio de mano, el que es puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. ¿Cómo está tu corazón, pueblo de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu ministerio, tu llamado?
diciendo, Dios se cansa. Dios se cansa. Se cansó con el pueblo, se cansó con el mundo, se cansó con Sodoma y Gomorra y los destruyó. Dios dice, el que sea inmundo, siga inmundo. No entiendes, no comprendes, no razonas. Por más profecía, por más evangelio, por más llamamiento, no entiendes, sigue como quieras. Pero un día vas a ser presentado delante de Dios y todos vamos a dar cuentas. Pero dice, el que sea justo, practique la justicia, siga adelante esforzándose. El que es santo, santifíquese más. Hay dos determinaciones. ¿Cuál es la que usted va a tomar? ¿Cuál es la que usted va a seguir? ¿Seguir en la concupiscencia de su corazón necio y rebelde? ¿O ser obediente a la palabra de Dios y caminar en la limpieza y en la purificación que Cristo está demandando de cada uno de nosotros? Interesante es cuando somos presentados a la luz de la palabra y somos hallados falsos. Dios juzgará a los vivos y muertos en la manifestación de su reino. No hay escapatoria. Se podrá esconder en sus excusas. Se podrá esconder detrás de esa máscara. Pero un día Dios le hará ver la realidad. Hoy que estamos aquí en la tierra de los vivos es la oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos y de volvernos a Dios. La máscara del pecado será descubierta. Hay que ponernos a cuentas con Dios. Amén. Dios bendiga a todos los que nos escucharon y que van a seguir escuchando esta predicación. Todos los que estamos aquí presentes, vamos a ponernos de pie. Bendiciones para cada uno de ustedes.